Una mesita especialmente para tomarnos este café cargado. Ven por acá, a lo mejor está un poquito alta la silla para ti. No, sí puedo. Pues, perfecto. Ahí. Ups. Bueno, Cosa que ahí estamos con Mariana Elwin. Mariana, vamos ahora a preguntarte cosas un poquito más políticas. De hecho, ¿por qué renuncias a la Democracia Cristiana? Partido que cobijó a tu padre durante toda su vida política y finalmente terminas renunciando a la Democracia Cristiana. Fue una etapa bien dura y larga. Yo el año 2007 fui la presidenta del Congreso Ideológico del partido. La Soledad Alvear era presidenta del partido. Y trabajé muchísimo en esa etapa y muy convencida de poder en ese momento como poner al partido en una mayor sintonía con la sociedad y en una mayor y fortaleciendo su identidad de un partido progresista, pero que creía en las reformas graduales y no en las rupturas radicales. Pero en un país tan polarizado, los partidos de centro no se diluyen un poquitito, Bueno, Chile había tenido una tradición de partidos de centro, porque uno ve pero me refiero ahora, sí, digamos. Por cierto, hoy día mucho más que antes. Y eso fue lo que fue pasando con la Democracia Cristiana. Primero fue perdiendo su electorado. Y ese electorado se fue yendo a la derecha, porque era un electorado moderado, que votaba por la Democracia Cristiana. En segundo lugar, fue perdiendo una escasa renovación de dirigentes y tenía una cualidad especialísima para echar abajo sus liderazgos. O sea, había gente muy potente que nunca contó con el respaldo de todo el partido. Por ejemplo, el mismo caso de Soledad Alvear o el caso de Alejandro Foxley. De verdad que era un partido que fagocitaba un poco sus liderazgos. Y bueno, después yo sentí que, sobre todo en el gobierno de Michelle Bachelet, ya con el Partido Comunista dentro, bueno, yo sentí que la música la puso la extrema izquierda y la Democracia Cristiana, teniendo más parlamentarios, no fue capaz de defender su identidad, especialmente en el tema de la educación. Y ahí, bueno, hay muchas caricaturas, pero la verdad es que la Democracia Cristiana siempre ha defendido la libertad de enseñanza y el derecho a la educación también, y hay que fortalecerlo. De hecho, cuando yo fui ministra, se cambió la Constitución para que hubiera 12 años de educación obligatoria. Entonces, creo que la Democracia Cristiana fue perdiendo su identidad. Y además a mí me pasó que me empezaron a acusar en el Tribunal Constitucional por cosas que decía yo en la prensa, y lo que fue definitivo fue que yo decidí, junto a muchos demócratas cristianos, que no íbamos a votar por Alejandro Guillé. Y eso, la Democracia Cristiana decidió otra cosa, y entonces ahí uno ya dice, tú no puedes seguir en un partido que toma una decisión que tú no vas a acatar. ¿Crees que fue un error de la centro izquierda cambiar de la concertación a la nueva mayoría, que la única diferencia es la incorporación del Partido Comunista? En esa época no estaba el Frente Amplio. ¿Crees que fue un error estratégico o crees que los tiempos obligaron a hacer una alianza de ese tipo? O sea, yo creo que la concertación venía ya deteriorándose y la concertación tenía que renovarse. Pero esa renovación no era asumir todas las demandas de los movimientos sociales y ponerlas en el programa de gobierno de la nueva mayoría. Yo creo que los movimientos sociales son muy importantes y ponen las demandas en la agenda, pero el mundo político tiene que procesar esas demandas, y yo creo que eso no se hizo. Y lo que se hizo fue, en educación, en todos los temas que se abordaron, fue impulsar la agenda del movimiento social. No hubo realmente, bueno,
siempre se dice que el programa de Michelle Bachelet fue elaborado sin participación de los partidos, sin que hubiera un debate interno más importante. Algunos dijeron que no lo habían leído. Bueno, incluso. También el presidente de mi partido dijo que no lo había leído. Entonces, yo creo que ahí hubo una falla. O sea, en vez de una concertación distinta, renovada, que a lo mejor podía cambiar su nombre, se decidió ampliarla para tener más votos con partidos como por ejemplo el Partido Comunista, que había votado por la concertación, pero obligado en definitiva en segunda vuelta, pero se optó por incluirlo y se optó por tomar como programa la agenda de los movimientos sociales sin que los partidos pudieran participar en un diseño nuevo de la concertación. Y yo creo que ahí el país empezó a estancarse y fue incapaz también de generar acuerdos para abordar temas fundamentales como educación pública, que se abordó al final del gobierno, el mismo cambio a la Constitución o el tema de las pensiones. Entonces, llevamos demasiados años, fueron demasiados años, yo creo que por lo menos unos 10 años en que el país estuvo más estancado en avanzar en demandas ciudadanas. Tú has dicho, Mariana, que quieres presentarte como candidata a constituyente. En rigor, yo he dicho que quiero intentarlo. Intentarlo, sí, es difícil. Porque lo que pasa es que siendo independiente es muy difícil, pero además no es mi interés personal. Nosotros hemos trabajado durante por lo menos 2 años, con un grupo progresista con Progreso, con otros grupos más de centro, en que hemos ido reflexionando sobre cómo fortalecer el mundo de centro. Y en ese contexto, claro, una de las cosas que pensamos es debiéramos tener algunas personas que estén en la Asamblea Constitucional, en la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque es como dicen, un hito fundamental para el próximo tiempo. Y porque también la sociedad está, o sea, el mundo político, yo eso lo comparto, el mundo político está muy polarizado. El tipo de elección que hay es la misma con que se eligió el Congreso actual. Entonces es muy probable que en la Asamblea haya grupos muy polarizados. Fragmentados. Y fragmentados. Entonces uno dice, a lo mejor uno puede hacer un aporte intentando... Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos invitarlo a nuestra sección de qué es lo que están haciendo las empresas en esta pandemia, cómo está el tema social de la empresa. Vamos a esta cápsula, pausa comercial y ya regresamos.